Bueno, antes que nada quisiera decirle a la persona que preguntó por el caso de Ciudad Pemex, es que con este caso, algo que me topé peculiarmente, es que hay que tener cuidado cuando se investiga al respecto, porque como ya es viejito, o sea, es de 1973, hay mucha ya, ¿cómo decirlo? Hay mucha neblina ya de información que se le ha ido añadiendo poco a poco con el paso de los años, uno tras otro, ¿no? Hay documentales en la televisión, en YouTube, porque toda la televisión está en YouTube, ¿no? Te pones a verlos y son documentales que te quieren vender la historia desde la perspectiva de incluso aparecieron estos seres y caminaron por las calles. Con y todo pata de gallo, ¿no? Es correcto, con un espolón y lo demás, ¿no? Pero nunca ofrecen así como una perspectiva tratando de contradecir la historia desde el punto de vista científico o lógico de qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces hay que tomarlo con pincitas. Fue algo difícil. Yo al escribir el libro, pues al hacer la investigación, lo que vacío ahí, obviamente pues es mucho menos de todo lo que investigué, porque te digo, pues no quería publicar algo que fuera, como te explico, pues a trastocar ahora sí la historia real, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el caso de Ciudad Pemex? Bueno, primero que nada debes de saber que Ciudad Pemex está en Tabasco, en el municipio de Macuspana. Cuando comenzó México con todo este tema de la soberanía energética y demás, bueno, ya algunos años después, cuando Pemex comienza a tener capacidad de exploración, que también es un tema importante, sí. Pues si te haces tus curiosidades, Pemex encontró el meteorito de los dinosaurios, ¿no? De ese Chicxulub, ¿no? Bueno, estando en esa zona de ahí, pegada al Golfo, ¿no? Haciendo todo este tema de los yacimientos, en 1951 encuentran gas. Entonces encuentran tanto gas en esta zona del municipio de Macuspana que deciden construir su propia ciudad. ¿Cómo construir su propia ciudad? Pues bueno, primero pues tienes que hacer hospitales, tienes que hacer escuelas y todo, porque vas a traer muchos empleados para trabajar aquí en la planta ya sea de refinación o de tratamiento para el gas, el licopropano. Entonces comienza a crecer mucho esa zona del 51 al 58, ¿no? Entonces es importante tener esto en cuenta, porque el avistamiento de Ciudad Pemex no fue un avistamiento en un pueblito pequeño, que hayan visto unas luces y que 2 personas contaron que vieron, o tal vez 10, ni siquiera tal vez 50 personas como en la escuela Ariel School de Zimbabue, no, o sea, fue un caso mucho más grande, hablamos de varias miles de personas, ¿no? Familias completas. Entonces, el caso en cuestión es en 1973, el 1 de junio, y comienza alrededor de las 8 de la noche. Esto es recogido de las hemerotecas de los diarios de la época, ¿no? O sea, no son tanto comentarios que te hayas encontrado en internet y demás, ¿no? O sea, los diarios que se publicaron en aquella época, en aquellos días, dicen que a partir de las 8 de la noche o de las 9 de la noche, de acuerdo a las variaciones del diario que leas, comenzó una tormenta, ¿no? Es correcto. Comenzó una tormenta muy fuerte. Bueno, es junio, ¿no? Estamos hablando del Golfo, no es atípico que existan tormentas, ¿no? Exacto, por ahí podemos huracanes. empezar a verlo ya desde un sentido más estricto, ¿no? Pero no se menciona que haya habido ningún tipo de huracán en la zona, ningún huracán presente, ¿no? Entonces se desata una tormenta muy fuerte. La gente lo primero que hace obviamente es que se encierra en sus casas porque es el aguacero, ¿no? El problema viene cuando se les ocurre asomarse para ver afuera el tipo de tormenta y se dan cuenta que hay algo raro. Y es que no solo hay rayos, sino que también hay algunas esferas de luz, o sea, rayos pero esféricos, ¿no? Que Sí. brincan de un lado a otro, que van y vienen, y etcétera. Que incluso, perdón por interrumpirte, hay relatos que dicen que hubo explosiones en el cielo. Es correcto. Que parece que estaban peleando, ¿no? Uh-huh. ¿A qué te recuerda eso? Lo que te acabo de decir de los casos de Nuremberg y de Basilea en Suiza, Exacto. que peleaban arriba y sacaban chispas y todo, ¿no? O sea, lo mismo. Vamos a suponer que es lo que pasa aquí, pero de noche, al final de cuentas, ¿no? Hasta ahí ya tienes un caso bastante grande, porque es mucha gente diciéndote que hay unas esferas luminosas moviéndose de un lado a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente que también suena plausible, que al parecer no es mentira porque hay tantos testigos, ¿no? Que comienzas a tener que prestarle atención a este caso, ¿no? Es el hecho de que a la mañana siguiente amanecen por todas las calles de Ciudad Pemex y demás unas marcas que son como huellas de un animal. Ellos dicen que lo más parecido son las huellas de un pollo, ¿no? Así es. Tres patas y 3 picos y un espolón en la parte de atrás, no el cuarto, en la parte trasera, por todos lados, ¿no? Llama la atención que dicen que aparecían en las paredes, en el pavimento,
que las antenas habían amanecido dobladas, también en las partes de las tuberías de las instalaciones que tenía Pemex ahí, por demás, ¿no? Pero eso es al día siguiente. Entonces te pones a pensar, otra segunda explicación, tal vez histeria colectiva. ¿Quién sabe qué vieron en el cielo? Pero lo de las patas, histeria colectiva. No, porque histeria colectiva hubiera sido, todos vimos a los animales corriendo, ¿no? En el momento de la histeria. Pero aquí fue hasta el día siguiente, a la mañana siguiente aparecen las cosas. En ese momento ya no estás histérico, al final de cuentas, son cosas que estás viendo. Y de cierta forma, la historia se fue formando a partir de casos aislados, ¿no? Está la historia de la gente que vio las esferas, está la gente de la historia que vio las huellas. Es correcto. Está la historia de la gente que vio incluso pastizales quemados, huellas dentro de las casas. O sea, no es como que, como mencionaba Ali, todos estábamos reunidos en la plaza del pueblo y de repente vimos una esfera. Es correcto. No, o sea, la historia se fue formando a partir de historias aisladas y así se fue como poco a poco armando. Es a la mañana siguiente cuando llegan los periódicos, que son los que publican la mayoría de esas historias ahí, ¿no? Que es donde data la mayoría de la información, que se da uno cuenta que es un caso más grande, ¿no? Porque lo que les acabo de decir, de las huellas y la, ¿cómo se llama? Y la tormenta esa, es lo que de cajón se sabe que ocurrió, punto, ¿no? Donde comienza a integrarse ya un caso más que va encaminado hacia el tema del fenómeno extraterrestre, es cuando, por ejemplo, un diario entrevista a un ganadero que dice, pero una de esas bolas sí bajó, y bajó al pastizal que tengo por allá atrás, ahí se estuvo y luego salió disparada al cielo. Y cuando va el periódico, al final de cuentas, se dan cuenta de que hay una parte completamente quemada, ¿no? Entrevistan a unos muchachos que andan por ahí y les dicen, pues es que fuimos, estaba quemado y las huellas estaban ahí también, ¿no? Y ellos lo que dicen es que tal vez se trataba de animales mucho más grandes y pesados que un hombre, porque nosotros fuimos y nuestras pisadas no se hundían tan profundo como esas. Bueno, puedes ver una explicación científica. Si vas al otro día, cuando ya dejó de llover, la tierra ya está más seca y ya no, aunque sea el mismo peso, ya no se va a hundir igual, ¿no? Exacto. Por así decirlo. Entonces tienes eso. Cuando empiezas a ver otros testimonios de las personas que estuvieron ahí, que es donde ya tienes que comenzar a tomarlo con cuidado, porque ya no sabes bien de qué época datan ni nada así por el estilo. Ya te dicen, los militares estuvieron sacando un platillo volador y sacaba fogonazos, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso sí, tomarlo con pincitas, muy, muy con pincitas, ¿no? Pero ahí viene otro punto que dota de misticismo a esto, que es que pues tal parece ser, con todo lo que dicen los periódicos, que los militares sí acudieron a la zona, ¿no? En el consenso general es que los militares sí fueron. Uno podría pensarlo desde el punto de vista lógico. ¿A qué fueron los militares? Bueno, es una instalación de petróleos mexicanos, no es de gobierno, resguardar por algún daño de algún rayo, qué sé yo, ¿no? Luego nos dicen, los hombres de negro, había hombres de negro ahí que hablaban como extranjeros y todo. Bueno, y de traje. Bueno, en esa época lo usual era que usaras traje. Todo el mundo usaba traje, incluso en las zonas medianamente rurales, ¿no? Y calurosas. Es correcto. Pero estamos en el año 2024, ¿no? Hombres de Negro salió en los 90s, la película. Eso fue una sensación que te dice, los hombres de negro son los que andan cuando hay extraterrestres. Claro. Entonces es probable que ya todas estas narraciones de unos hombres de negro ya sean algún tipo de añadido. Exactamente. Pero el conjunto de la historia es bueno y lo han estudiado mucho en Estados Unidos, el History Channel y otros demás, ¿no? Al final de cuentas, es eso, el hecho de que sean tantas personas viendo una tormenta de rayos esféricos bailar tal como ha ocurrido en otras épocas de la antigüedad, y el hecho de que tantas personas confirmaran que esas patas de un pollo gigante hayan aparecido por toda la ciudad. Es lo que te hace decir, pues va para el libro, ¿no? Tienes que incluir de todas formas, ¿no? Claro. Con la advertencia de que hay que tener cuidado con no creerse todo lo que ves del caso, al final de cuentas, ¿no?